a compartir pantalla. Ya está. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Y si se escucha bien también. Sí, se puede ver. Sí se puede ver. Gracias. Ya. Entonces, primero vamos a empezar con el RCP básico, que es la resucitación cardiopulmonar, que se da cuando hay un paro cardiorrespiratorio. ¿Pero qué es un paro cardiorrespiratorio? Como su propio nombre lo indica, un paro cardiorrespiratorio es cuando va a haber una interrupción de la actividad tanto cardíaca como pulmonar. Es decir, la actividad mecánica del corazón se va a detener y por lo tanto también la respiración. ¿Okay? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que un paciente está en paro cardiorrespiratorio? Vamos a tener ciertos cambios en cuanto a la respiración, en cuanto al sistema cardiovascular y también cambios neurológicos. ¿Qué vamos a notar en la respiración? Que va a haber taquipnea, que va a haber polipnea, bradipnea. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase. Taquipnea, que la frecuencia respiratoria empieza a ser mucho más alta. Polipnea, lo mismo que la taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria alta, pero con una amplitud aumentada. Y vamos a ver bradipnea también, que es cuando la frecuencia cardíaca, respiratoria disminuye. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a ver una bradicardia, es decir, que la frecuencia cardíaca va a disminuir. Vamos a ver una taquicardia inestable, es decir, que la frecuencia cardíaca va a estar aumentando y disminuyendo continuamente. Y en cuanto a los cambios neurológicos, esto lo vamos a notar con respecto a las pupilas. Anisocoria quiere decir que están, por ejemplo, una está más grande, la otra está más pequeña, es decir, hay una irregularidad. Miosis es cuando están las pupilas, se me fue el nombre, pero, o sea, están pequeñas, y midriasis cuando las pupilas se han dilatado demasiado. Ya. Entonces, de aquí lo que tienen que aprenderse es quizás esta parte. Y bueno, ya esto lo van a deducir porque es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Vamos a ver que se va a alterar tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo vamos a realizar el RCP? Para realizar el RCP, primero que vamos a hacer, vamos a verificar que la escena sea segura. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos en un accidente. Entonces, no sé, hay un derrumbe, por ejemplo. Es un caso un poco extremo, pero imagínense eso. Y que ustedes quieran ayudar al paciente. Pero si no se dan cuenta que el paciente, si la zona o la escena es segura o no, y ustedes van a ayudar, probablemente ustedes también salgan heridos. Entonces, eso hace que no puedas ayudar adecuadamente al paciente y tú también salgas herido. Entonces, en lugar de solo haber una persona que necesita atención, van a haber dos. Luego vamos a evaluar si es el estado de conciencia. ¿Qué le vas a preguntar al paciente para saber su estado de conciencia? Primero le vas a decir, señora, ¿está usted bien? Para saber si el paciente responde o no responde. Si es que el paciente no responde, no encontramos una respuesta, ya le preguntaste, ¿no? Ya le preguntaste, señor, ¿está usted bien? Y no te está respondiendo, no te está diciendo sí, no. Vamos a activar el sistema de emergencias y vamos a pedir ayuda, vamos a pedir que venga una ambulancia, no sé, los bomberos. ¿Por qué? Porque si no responde, probablemente luego va a necesitar una desfibrilación, que lo vamos a ver un poco más adelante. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a evaluar si respira o no y si esta respiración es normal o no es normal. Entonces, vamos a evaluar la respiración. Y si este paciente, lo voy a poner por acá, no va a tener una respiración anormal o simplemente no respira, vamos a empezar con, esto nos indica que va a haber un paro cardiorrespiratorio, un PCR. Y después del PCR, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el pulso. El pulso no lo vamos a buscar por más de 10 segundos. Si no lo detectamos, vamos a empezar a hacer RCP. Aquí vamos a buscar el
el pulso, vamos a brindar la ayuda, ¿no? Primero vamos a ver la vía aérea, ya habíamos visto la semana pasada, con la tracción mandibular o con la maniobra frente-mentón, y también vamos a evaluar la ventilación. Ya les había comentado que si el paciente no respira, no responde y no tiene pulso, es ahí donde vamos a empezar con el RCP. Entonces, no respira. Ay, perdón. No respira. No responde. Y no hay pulso. Eso quiere decir que vamos a empezar con RCP. Si estos tres, empiezas con RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Esta reanimación, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, si eres una sola persona, lo que vas a hacer es dar 30 compresiones y 2 respiraciones. Ese es un ciclo. ¿Por cuánto? Por 5 ciclos. Por 5 ciclos. Pero si tienes ayuda, con 2 o más personas, lo que vas a hacer es dar 110 compresiones por minuto. Y vas a intercalar las ventilaciones. Las ventilaciones van a ser de 5 a 6, cada 5 a 6 segundos. Entonces, ya saben, no respira, no responde y no hay pulso, RCP inmediatamente. Lo vamos a poner, RCP. ¿Cómo vas a aplicar el RCP? Si eres una sola persona, vas a hacer 30 por 2 y vas a hacer 5 ciclos. Después de esos 5 ciclos vas a evaluar si el paciente sigue con paro cardíaco, con paro cardiorrespiratorio. Y después de también, si son 2 personas, se ha hecho este ciclo, también vas a evaluar si siguen paro cardiorrespiratorio. Entonces vas a volver a verificar la circulación, vas a ver si hay pulso. Si sí hay pulso, vas a evaluar la respiración y si respira, lo vas a poner en una posición de recuperación. Es decir, lo vas a levantar un poco para que esté en posición semisentado. Pero ¿qué pasa si sigue sin pulso y sigue sin respirar? Vas a seguir con las compresiones. Y en ciertos casos vamos a utilizar el DEA, que es el dispositivo externo o electrónico que se va a utilizar para que el corazón se reinicie, como se resetee. Esto se va a usar únicamente en ciertos casos, que ya lo vamos a ver más adelante, porque ciertos casos, ciertos ritmos del corazón son desfibrilables, pero ciertos no. Entonces, eso sí es importante que se lo aprendan. De aquí, importante para el examen, que sepan que si no responde, no respira y no tiene pulso, vamos a aplicar el RCP. Y que si hay una persona, vamos a hacer 5 por 2, pero si somos 2, 110 por minuto. En la 5 por 2 no creo que les pregunten, lo más probable es que les pregunten de cuántas compresiones, ustedes ya saben, 110 por minuto. Eso para la parte del examen. Explico esto y luego me dicen si tienen preguntas, por favor. Entonces, para las ventilaciones que se tiene que hacer, ¿no? Ya les había dicho de 5 a 6 segundos. Para estas ventilaciones vamos a utilizar un dispositivo. Esta bolsa se llama Ambu. Aquí lo veo, Ambu. Y ya pues se deja atrás la respiración boca a boca, ¿no? Se va a utilizar el Ambu, que es una bolsa resucitadora manual. Seguramente lo han visto en su práctica de PBM. Es bastante práctica porque solo tienes que aplastar. ¿Cuánto es el volumen total que tiene esta bolsa? 1600 centímetros cúbicos, y el volumen que se tiene que aplicar a un paciente es de 5 a 6 centímetros cúbicos por kilogramo. Entonces, de aquí probablemente les pregunten qué es el Ambu,
Les pueden preguntar qué es el AMBU, ya saben, es una bolsa de resucitación manual. Les pueden preguntar también el volumen total y también, esto no es exacto, pues en la práctica obviamente no vamos a pesar al paciente, vamos a ver cuánto le vamos a aplicar, pero quizás les ponen que un paciente de 60 kilos, con el AMBU, cuál es el volumen que se le va a aplicar, ¿no? Entonces aquí multiplicas, sería 360 a 420 cc. Esto probablemente les pregunten de acá. Tres cositas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es su volumen total? Y cuánto se le tiene que aplicar a un paciente, y les pueden dar los kilos para que ustedes hagan una pequeña multiplicación y sepan cuánto van a aplicar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Cuáles son el tiempo de ventilaciones cuando es una persona y dos personas? Ya, cuando es una persona, vas a hacer un ciclo de 30, das 30 compresiones, como estás solo tú, 30 compresiones y dos ventilaciones. Pero si hay dos personas, se da de 5 a 6 segundos, cada 5 a 6 segundos, mientras el otro está dando las compresiones, o sea, es simultáneo. Acá es simultáneo, simultáneo, y acá, como estás tú solo, tienes que hacerlo los dos solos, ¿no? Entonces, es un 30 por 2. ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? No sé. Ok, entonces ya vimos el dispositivo de la vía aérea, el AMBU, ¿no? Ahora, la secuencia de los pasos para practicar el RCP. Primero ya les había dicho, ¿no? Vamos a comprobar si el paciente responde, respira, y vamos a activar el sistema de respuesta, que es llamar pues a los números de emergencia. Los números de emergencia no les van a preguntar, así que no es necesario aprenderse, ¿no? Para la práctica sí, pero para eso no. Luego vamos a empezar, si ya sabes, si no responde, no respira y no encontramos pulso, vamos a empezar con las compresiones. Aquí este señor está ayudándolo solo, por eso es que él hace compresiones y ventilaciones cíclicas, ¿no? Como vemos en la imagen 6. Y él no usa un AMBU, sino la respiración boca a boca. Después de que ya se terminó el ciclo, en este caso, ¿no? Que él está solo, vamos a hacer 5 ciclos. Entonces ya se terminó el ciclo, o ya terminó las 110 compresiones, ya saben que vamos a tener que evaluar el pulso. Si ya tiene pulso, ya lo ponemos verificamos respiración, pulso. Si ya está normal, lo ponemos en posición de recuperación, pero si el paciente sigue sin responder, sigue sin respirar, vamos a seguir con las compresiones hasta que llegue la ayuda. Ahora vamos a hablar del DEA. El DEA es un dispositivo que va a ayudar a desfibrilar al paciente. Se va a administrar descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque las fibras del músculo cardíaco, lo que pasa es que no se van a contraer, o bueno, van a estar agitadas. Entonces eso va a provocar que hayan un ritmo irregular, una taquicardia, ¿no? Entonces, el DEA lo que va a hacer es reiniciar a tu corazón. Va a hacer que se detenga, y como un celular, lo resetean o lo reinician. Entonces lo que va a hacer es reiniciar las fibras del corazón, y cuando se reinicie ya va a tener un ritmo más organizado, va a empezar a latir normalmente y va a generar un pulso normal. Entonces para eso sirve, para reiniciar las fibras del corazón, porque estas están agitadas.
Entonces, si les preguntan, se da por agitación de las fibras. Y si ya ven la palabra reinicio en la respuesta, ese es desfibrilación. Ese es el uso del DEA. Ahora, ¿cómo vamos a usar el DAE o el DEA? Primero lo vas a encender, luego como este es automático, a ver, vas a colocar los parches. No es como en las películas que vas a tener aquí a tu paciente y lo vas a colocar los dos en el mismo plano, por así decirlo, o sea, así, no, sino que uno va a estar en la parte superior y otro en la parte inferior. El derecho lo vas a colocar aquí, en el segundo espacio intercostal, cerca del esternón. Entonces acá tienes tu esternón y lo vas a colocar en esta parte, en el segundo espacio intercostal. Y el izquierdo lo vas a colocar, vamos a tomar de referencia a la axila y lo vas a colocar en el quinto espacio intercostal, en esta parte de acá. Esa es la posición, es como en diagonal, en diagonal. Luego vas a, el DEA, como es, o el DAE, es automático. Este te va a avisar qué tipo de ritmo está teniendo el paciente. Y ahorita vamos a ver los tipos de ritmo. Y vas a analizar qué tipo de ritmo tiene el paciente. De repente, no es desfibrilable, entonces no vas a poder aplicar la descarga, pero si sí es un ritmo que se puede desfibrilar, vas a aplicar la descarga, que como ven, es sencillo, es simplemente con un botoncito, ¿no? Entonces ya de aquí lo que les pueden preguntar es esto, la posición. Los tipos de ritmo de paro sí les van a preguntar, así que esto sí se lo tienen que aprender y les he puesto en este cuadrito para que se acuerden cuáles sí vas a desfibrilar y cuáles no vas a desfibrilar. A ver, habíamos dicho que cuando se utiliza el DAE, cuando las fibras del músculo cardíaco están agitadas. Y si están agitadas, obviamente va a haber una contracción y relajación mucho más rápida. Por lo tanto, vamos a ver una taquicardia ventricular, ¿no? Vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a estar muy alta, por lo tanto, vamos a notar que esto está muy rápido, ¿no? Miren la amplitud corta. Y la fibrilación ventricular es semejante, solo que aquí es más irregular, como podemos ver en esta imagen. Entonces, los ritmos desfibrilables es cuando la frecuencia cardíaca está alta. Está alta. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el DAE, o bueno, vamos a aplicar la descarga eléctrica, ¿no? ¿Qué pasa si vamos a ver una sistolia y una actividad eléctrica sin pulso, una AESP? Es importante que se aprendan este acrónimo, porque a veces no le ponen actividad eléctrica sin pulso, sino el AESP. Entonces, estos no los vamos a desfibrilar. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que se hace solamente cuando el músculo está agitado, ¿no? El corazón está agitado. Pero aquí vemos que la sistolia ni siquiera va a presentar, o sea, es muy bajito, que básicamente ni siquiera vamos a sentir el pulso. Entonces, si se dan cuenta, sistolia y actividad eléctrica sin pulso es justamente porque no tiene pulso y por lo tanto no se va a aplicar la desfibrilación. ¿Cuándo sabes que es una actividad eléctrica sin pulso? Cuando descartas taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y asistolia. Esa es una actividad eléctrica sin pulso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Esta parte ha sido corta, no vienen tantas preguntas. Vienen mayormente los tipos de ritmo de paro, vienen quizás la posición, qué hace el DEA, ya saben, reiniciar, el AMBU, un poco de el volumen total y volumen según el peso, y cuándo vas a aplicar RCP y las compresiones. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Podrías repetir la parte de los centímetros cúbicos en la parte del ambú? Mira, lo voy a ahorrar. Ya. Entonces vamos a tener nuestro ambú, que dicen que lo correcto, o sea, lo correcto para aplicarle a un paciente es que sea de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo. Entonces, quizás en tu pregunta del examen te ponen, si un paciente tiene
hay que cambiar. 50 kilos. ¿Cuánto le vas a aplicar de centímetros cúbicos con el ambú? Como hay dos intervalos, lo que vas a hacer es multiplicar este 50 por el primero, que es 6, y te va a salir 300, ¿no? 360. Y por 7, que sería 350. Puede que no te den los dos valores en las respuestas, te pueden dar, ¿se le aplica 350 cc? Sí, correcto. O se le aplica 350, perdón, o 300. Ambos son correctos porque este es más o menos el volumen, el intervalo de volumen que se le va a aplicar. Eso básicamente es. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya. Ahora vamos a seguir con... creo que no hay ninguna pregunta. No. Ya. Ahora vamos a seguir con la maniobra de Heimlich, que también es un tema un poquito corto. Primero vamos a definir qué es el atragantamiento y qué es la asfixia. El atragantamiento es básicamente la obstrucción de las vías respiratorias, de las vías aéreas, altas o medias. Esto se da generalmente por una falla en la deglución, es decir, que estás comiendo y de pronto es totalmente accidental que te atragantas, ¿no? Se produce por distintos alimentos como chicles, como caramelos. En los niños incluso se atragantan por, no sé si han visto alguna serie, pero no me acuerdo qué serie de doctores, un bebito se había atragantado con un juguete. Eso le impedía respirar y entró en asfixia. Entonces los niños también se atragantan no solo por comida, sino también por juguetes, monedas incluso. Entonces entra la asfixia, que la asfixia ya es cuando deja de fluir aire hacia los pulmones, porque ya hay una obstrucción, ¿no? Una obstrucción de la garganta o la tráquea. Esto mayormente, como les había dicho, la asfixia se da generalmente por un atragantamiento, es decir, por una falla al momento de comer o también de los niñitos pues, que a veces se atragantan con juguetes. Bueno, la asfixia no solo se produce por eso, sino también a veces por la inhalación de tóxicos como monóxido de carbono u otros, pero aquí estamos hablando mayormente, estamos hablando del atragantamiento, así que vamos a decir que el atragantamiento va a ser la causa que va a provocar el efecto de la asfixia, que es cuando él deja de fluir aire en los pulmones y por lo tanto va a caer la oxigenación, que lo voy a poner, oxigenación va a descender y por lo tanto el paciente puede morir. Este es el signo universal para la asfixia. Esto lo hice en una pregunta que decía que era correcto que el signo universal de la asfixia era que el paciente se lleve las manos hacia la garganta o hacia el tórax. Y era obviamente hacia la garganta, que es donde, que esto lo hemos visto, no sé si lo han visto en películas, o también cuando nosotros nos sentimos que nos asfixiamos, nos agarramos la garganta, es como involuntario, algo así. Entonces ya saben que este es el signo universal de la asfixia, el atragantamiento es la obstrucción, pero ya la asfixia es cuando no pasa el aire hacia los pulmones, por lo tanto la oxigenación cae y el paciente puede morir. O puede quedar en estado de inconsciencia y luego morir. Ahora, ¿cómo vamos a saber? Hay dos tipos de obstrucción. Vamos a tener a la obstrucción parcial y la obstrucción completa. ¿Qué es la obstrucción parcial? ¿Cómo vamos a saber que es una obstrucción parcial? Cuando el paciente está tosiendo. Esto es lo principal. Si tu paciente está tosiendo, es porque es una obstrucción parcial. Pero si tu paciente no tose, es inefectiva, es débil o simplemente no tose, aquí no tose, es porque tu paciente está teniendo una obstrucción completa.
También van a haber sonidos respiratorios poco usuales o no usuales, como unos silbidos, se van a escuchar unos ronquidos. Esos son los sonidos poco usuales. Va a haber una posible cianosis. La cianosis es que el paciente se puede volver azul, pero esto mayormente ocurre en la completa. En la parcial no mucho. Por eso le colocamos posible cianosis. Una respiración forzada. ¿Qué es una respiración forzada? Cuando nosotros respiramos, usamos al diafragma. Pero cuando nosotros estamos teniendo una respiración forzada, vamos a usar músculos accesorios como, por ejemplo, los intercostales. Entonces, ahí, cuando hay una obstrucción parcial, se va a notar que el paciente está usando sus músculos accesorios como los intercostales. Y se va a agarrar la garganta. ¿Qué pasa cuando es una obstrucción completa? Esta es más peligrosa y aquí es donde se realiza el Heimlich, que ahora lo vamos a explicar. La tos va a ser débil o simplemente no va a haber tos, lo más probable es que no haya tos, tampoco haya respiración porque el aire no está pasando, o sea, acá al menos pasa un poco, pero en la completa no está pasando nada. Entonces el paciente no puede hablar, no puede quejarse, no puede toser. Como no pasa el aire, tampoco va a haber movimientos torácicos y esto puede resultar en que el paciente caiga inconsciente. Cuando ya cae inconsciente, vamos a tener que aplicar RCP. Entonces, nos vamos a centrar en la completa, pero igual vamos a ver los mecanismos de obstrucción parcial. Vamos a tener las anatómicas, que es causada por una parte de nuestro cuerpo, y los mecánicos, que es por un agente externo. Entonces, en cuanto a los anatómicos, vamos a tener, por ejemplo, la lengua, que es cuando, ya lo habíamos visto la semana pasada, que es cuando el paciente está inconsciente y está, por ejemplo, acostado, entonces la lengua va a obstruir su vía aérea. Esto ya saben, se arregla con la tracción mandibular o la maniobra frente a mentón. La epiglotis se va a inflamar cuando, por ejemplo, un paciente está en... Ay, se me fue el nombre. Ya. Cuando un paciente es alérgico a algo, no sé si han visto en películas o les ha pasado, que el paciente dice, bueno, la persona dice, no puedo respirar porque se ha comido algo, por ejemplo, que es alérgico. Eso es porque su epiglotis se ha empezado a inflamar y eso evita que el aire pase. Va a haber una inflamación de tejidos de las vías aéreas y puede también haber laringoespasmos, que son los espasmos. Esto se da por, nos ahogamos con agua, porque lo vamos a poner por agua, por agua. Pero la más común de la anatómica es la lengua, ¿no? En caso de accidentes, por ejemplo, que vimos la semana pasada. La mecánica en realidad puede ser diferentes cosas, puede ser comida, dulces, crayolas, monedas, chicles, juguetes pequeños, etc. Entonces en la mecánica hay de, un sinfín de cosas que pueden provocar que haya una obstrucción parcial. Ahora sí, vamos a los pasos de la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una compresión abdominal que vamos a utilizar como primer auxilio para una persona que se está asfixiando, atragantando. Lo que se quiere buscar, lo que busca la maniobra de Heimlich es quitar la obstrucción en la vía aérea, que así la persona pueda volver a respirar normal y no caiga inconsciente. Lo que se busca es que el paciente no caiga inconsciente, pero no es que si una persona hace Heimlich, ya sea adecuadamente o no, el paciente se salve siempre. Eso no es cierto, sino que la maniobra de Heimlich puede que sí elimine lo que está obstruyendo la vía aérea del paciente, pero puede que no y puede que el paciente caiga inconsciente. Entonces no es 100% seguro que la maniobra de Heimlich salve al paciente, por así decirlo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntar si se está asfixiando. Ya nos damos cuenta que hay un patrón, siempre vamos a estar preguntando, señor, ¿está usted bien? ¿Se está asfixiando? ¿Puede hablar? Si vemos que no tose, no habla, ¿esto qué nos indica? Que es una obstrucción total. Una obstrucción total, ya lo habíamos visto. Y aquí solamente, como les comentaba en la diapositiva pasada, solamente cuando vemos que no tose y no habla, vamos a aplicar el Heimlich. Si no, no, vamos a dejar que el paciente siga tosiendo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el Heimlich? Vamos a colocar nuestra mano debajo, por encima del ombligo y debajo del esternón. El esternón termina y vamos a aplicar en esta parte de acá. Vamos a realizar compresiones, vamos a agarrar con nuestra otra mano el puño que hemos colocado y vamos a continuar con las compresiones hasta que el objeto logre salir, o si es que la víctima pierde el conocimiento, también vamos a dejar de hacer las compresiones. ¿Por qué? Porque si pierde el conocimiento, pérdida de conocimiento, esto nos indica que vamos a tener que realizar RCP. Y la presión debe ser centrada, no hacia un solo lado, porque si no, en lugar de ayudar, vas a estar dañando al. Desde aquí lo que les pueden preguntar es que si la maniobra de Heimlich, ¿cuándo se va a aplicar? Ya saben que es cuando el paciente no tose, no habla. ¿Dónde vamos a colocarlo? Sobre el ombligo, debajo del esternón. ¿Y hasta cuándo? Hasta que salga el objeto o el paciente pierde el conocimiento. Cuando pierde el conocimiento ya nos indica que tenemos que hacer RCP. A ver. Chicos, ¿hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ah, sí, Armando, manos hacia la garganta. En el examen puede que les pregunten, he visto las manos hacia el tórax. Y ya con esta imagen yo creo que se les va a quedar que es manos hacia la garganta. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ir a qué vamos a hacer en caso haya pérdida de conciencia. Lo que vamos a hacer es activar, ya saben, vamos a hacer lo que también se hace cuando hay un paro cardiorrespiratorio, vamos a activar el servicio de emergencias médicas para que venga la ayuda, porque si no funciona, ya saben que vamos a tener que usar el DEA, ya saben los tipos, en los casos que se usan, ¿no? Pero vamos a activar el servicio de emergencias. Para eso le dices a alguien que lo active o simplemente tú llamas si es que estás solo. Entonces vamos a pedir la ayuda y nos vamos a preparar para el RCP. Ya les había dicho, RCP, si hay dos personas, como en este caso, es simultáneo y se van a dar 110 por minuto. Y ya saben que si está uno solo, son 30 por 2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos. Pero antes de empezar con la ventilación, y antes de empezar con el RCP, se tiene que buscar el cuerpo extraño en la garganta para tratar de eliminar. Los casos de Heimlich tenemos, por ejemplo, en bebés o neonatos también puede ser, acá notamos, ¿no? Que el paciente ya el bebé se está poniendo un poco morado, entonces se está asfixiando. Entonces vamos a colocarlo con la cabeza hacia abajo, vamos a apoyarlo en nuestra pierna y vamos a darle golpes en la espalda. Si el bebito no responde y ya queda inconsciente, como vemos en la segunda imagen, acá en esta de acá, vamos a hacer el RCP. El RCP es distinto en bebés
porque como son pequeñitos, no le vas a aplicar toda la fuerza, puedes dañar su caja torácica. Entonces, únicamente vas a usar estos dos dedos para hacer compresiones en su tórax. Tienes que ser cuidadoso porque si no le vas a causar daños al una fuerza tan grave. No los vas a alzar, no los vas a levantar y vas a aplicar el Heimlich, sino que te vas a agachar, vas a estar a su altura, como está en esta imagen, como estamos viendo acá, y lo mismo que como un adulto. En el caso de las embarazadas, tratar de no aplastar su... Y se hace lo mismo básicamente, porque si estás aplastando el vientre es como si una persona normal le aplicas el Heimlich y lo estés haciendo en el vientre. Ya sabemos que se hace por encima del ombligo, debajo del esternón. Entonces, esto es adecuado. Y si te vas a hacer auto, nadie que te ayude, se hace sobre una silla comúnmente o sobre un objeto plano que te ayude a ejercer presión. Colocas lo mismo, ¿no? Tu puño con tu puño, colocas tu otra mano encima y vas a tratar de hacer fuerza con la silla, con la ayuda de la silla. Entonces, de aquí lo que les pueden preguntar es, he visto una pregunta que dice que si en los neonatos o en los bebés se aplica el Heimlich de la misma manera. Como son pequeñitos, no se aplica de la misma manera, así que sería... Y ya saben que el RCP también es distinto. Ahora, he visto también una pregunta que decía que si el auto-Heimlich, si el auto-Heimlich se hace en una superficie puntiaguda, es en una superficie plana que nos ayude a ejercer presión. Bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o ya vamos a las preguntas de foros? La cabeza del bebé más o menos por nuestra rodilla, pero tratando que no sea tan hacia abajo, sino es una posición inclinada, como pueden ver en la imagen, es inclinada, no sé, 45 grados. Obviamente en la práctica no es específico, ¿no? Pero el bebito tiene que estar inclinado y simplemente nuestra rodilla, o bueno, nuestra pierna, nos va a dar el soporte. Esa es la pierna sirve para eso, para darnos el soporte para empezar a darle las palmaditas en la espalda al bebé. ¿Alguna otra pregunta? O ya pasamos a las reformas. Entonces pasamos al forms. Las preguntitas. Nos dice sobre la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich en manos expertas puede evitar paro cardiorrespiratorio en todos los casos. B, puede realizarse el auto-Heimlich. Es mejor hacerlo contra una superficie puntiaguda, esa es la pregunta que les decía. Tanto en niños como en lactantes, la posición y la forma de realizar Heimlich es la misma. También les decía esto. Se continúa hasta lograr expulsar el cuerpo extraño o el paciente tenga pérdida de conocimiento. Si esto último sucede, hay que aplicar RCP. Y por último, aplicar Heimlich si el paciente está tosiendo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Pueden participar por el chat también. ¿Está transmitiendo la pantalla? He dejado de compartir. Ay, perdón. Disculpen, chicos. ¿Se han visto estas diapositivas? No se vieron. Sí, 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 vieron. Ya. Entonces, de acá, sobre la maniobra de Heimlich, ¿cuál sería lo correcto, chicos? Ayúdenme, por favor.
Ya, a ver, chicos, entonces vamos a hacer una por una. La maniobra de Heimlich en manos expertas puede evitar el paro cardiorrespiratorio en todos los casos. Hemos dicho que la maniobra de Heimlich es como primeros auxilios, pero así sea en un médico, así sea en cualquier persona, en las manos más expertas, no va a evitar que haya un paro cardiorrespiratorio, porque puede que el objeto no salga y por lo tanto el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta sería incorrecta, una F, una X de incorrecta. Realizarse el auto-Heimlich es mejor hacerlo contra una superficie puntiaguda. Ya les había comentado justamente en esta imagen de acá, que se tiene que hacer en una silla, por ejemplo, ¿no? Porque nos va a dar el soporte, nos va a ayudar a la fuerza en nuestro puño para tratar de expulsar el objeto. Entonces, no es una superficie puntiaguda, falso. Tanto en niños como en lactantes, la posición y la forma de realizar el Heimlich es la misma. Todo esto básicamente es de esta diapositiva. Ya les había dicho que en bebés y en niños es distinta. En los niños, bueno, tomas las medidas, casi las mismas medidas que en un adulto, solo que te agachas y te colocas en la posición del niño, no lo vas a levantar, obviamente, al aire, ¿no? Y en el bebé sí se hace distinto, no haces directamente el Heimlich, sino que le das palmadas en la espalda con la cabeza hacia abajo. Entonces esto también estaría mal. Se continúa hasta lograr expulsar el cuerpo extraño o el paciente tenga pérdida de conocimiento. Si esto último sucede, hay que aplicar RCP. Esto sería lo correcto, ¿no? Vamos a marcar la D, porque si el paciente ya lo expulsa, ahí queda. Y también si el paciente pierde el conocimiento, ya para qué vas a seguir haciendo las compresiones, lo único que vas a seguir, incluso el paciente, pues, si pierde el conocimiento, ni siquiera va a poder pararse. Entonces, ya ahí tenemos que aplicar RCP nada más. Y aplicar Heimlich si el paciente está tosiendo. Si está tosiendo, ¿qué obstrucción sería, chicos? Si tose, ¿qué obstrucción sería? Parcial, muy bien. Parcial. Y si es una obstrucción parcial, no se aplica Heimlich, se aplica si es una obstrucción total, ¿no? Entonces, ¿cuándo es una obstrucción total? Cuando el paciente no tose. Entonces, si está tosiendo, no vamos a aplicar Heimlich. La siguiente dice, sobre el RCP marca lo correcto. El monitor desfibrilador puedes... Aquí, no sé qué pasó con la respuesta. Supongo que es el monitor desfibrilador puede usarse para asfixia. Vamos a suponer eso. Disculpen. El concepto de desfibrilación es detener la actividad cardíaca para lograr un reset efectivo de la actividad cardíaca. Todos los ritmos de paro se desfibrilan. El RCP no sirve, dice. Y realizar más de 120 compresiones es más útil. ¿Cuál creen ustedes que es lo correcto? La segunda opción. Muy bien, la segunda opción. Ya les había comentado que el monitor desfibrilador solo es para casos no de asfixia, sino de un paro cardiorrespiratorio, pero en ciertos ritmos, ¿no? Como son la FB o la no perdón. Y el concepto de desfibrilación es detener la actividad cardíaca para lograr un reseteo efectivo de la actividad cardíaca. Ya les había dicho que básicamente la desfibrilación es reiniciar tu corazón. ¿Todos los ritmos se desfibrilan? No, solo la FB y la TB. La sistolia no tiene pulso, no se siente el pulso, entonces no se desfibrila. No sirven, es obvio que sí sirve, entonces esta no sería. Y realizar de 120 compresiones es falso. ¿Cuántas se realiza, chicos? 110. Muy bien, 110. Excelente. Entonces marcaríamos la B. En chicos, en la pregunta 3. La tercera opción. La tercera opción. Claro. A ver,
¿Por qué? Porque los DEA o los desfibriladores deben esperar para ser usados. No, el DEA inmediatamente llega, inmediatamente se usa. La sistolia es esencialmente un ritmo desfibrilable. Es no desfibrilable, ¿no? Habíamos visto que la sistolia era, eso es lo que se va a ver en el monitor, entonces es no desfibrilable. La DEA identifica adecuadamente la FB, pero la TB requiere comprobación del pulso para saber si es desfibrilable o no. Esta sería, ¿no? Entonces ven una TB y una taquicardia ventricular y van a tener que comprobar el pulso. Y por último, los DEA no son necesarios. Eso que no son necesarios, no son útiles, es obvio que no es la respuesta. La pregunta 4, chicos. La primera opción. Muy bien, la primera. Dice, si el paciente presenta un... Aquí debería ir PCR. Presentara un paro cardiorrespiratorio y viera en el trazado una fibrilación ventricular o una, ya sabemos, fibrilación ventricular, FB o una TB sin pulso, ¿qué vamos a hacer? Desfibrilar. Ya sabemos que estos son ritmos desfibrilables. ¿Colocar un tubo de drenaje torácico? No, porque no es un neumotórax, un heumotórax. Alinear la vía aérea y realizar RCP, ya se realizó el RCP para después hacer la fibrilación, así que no. No aplicar porque no son desfibrilables, ya estamos diciendo que sí son desfibrilables, y seguir con las compresiones torácicas. Llega el DEA, ya saben, y inmediatamente se lo usa. Entonces, muy bien. Y la última, chicos. La cuarta opción. Sí, muy bien. Nos dice sobre la maniobra de Henrich. El signo universal de la asfixia es con ambas manos contra el tórax. Ya hemos dicho que es contra la garganta. Se realizan obstrucciones parciales de la vía aérea. No, es una obstrucción total, ¿no? Si es parcial, no vamos a realizar porque el paciente sigue tosiendo, entonces en algún punto lo va a eliminar. No se realizan neonatos, ya habíamos visto que el Henrich, ¿no? Sí se realizan neonatos de esta forma, dando palmaditas en la espalda. No, la maniobra de Henrich se realiza en todos los casos de asfixia por cuerpo extraño que generalmente que generan obstrucción total. Obstrucción total es Henrich. Ya está. Y no se realizan embarazadas, ya vimos que sí se realizan embarazadas, solo que teniendo un poco más de cuidado, pero generalmente se sigue haciendo lo mismo porque la compresión se va a dar debajo del esternón, no directamente en el vientre. Entonces sí, normal se puede realizar en embarazadas. ¿Ha quedado alguna duda, chicos, o todo claro?